¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate, el programa más humano y social de la Ocho Bierzo. Hace unos días Ponferrada acogía las 10º jornadas de PACIL de la Sociedad Castellano y Leonesa de Cuidados Paliativas. Más de un centenar de profesionales se daban cita en nuestra ciudad para abordar esta cuestión, esta sección de la sanidad que quizá es la gran desconocida para los ciudadanos. Sobre cuidados paliativos vamos a hablar en este programa, en este Cuídate, y lo vamos a hacer con dos personas que forman parte de ese comité organizador de esas jornadas de PACIL que tenían Ponferrada como sede autonómica. Vamos a saludar en primer lugar a la persona que nos acompaña aquí en plató, a Encina Castro, como decimos, integrante de ese comité organizador, una gran conocida de este programa. Encina, bienvenida. Muchísimas gracias y encantada de venir. Bueno, enseguida vamos a escuchar lo mucho que sabes de cuidados paliativos y vamos a darle también la bienvenida, gracias a las nuevas tecnologías, al jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital El Bierzo, al doctor Antonio Paredes. Bienvenido también. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por dedicarnos un ratito, sobre todo a explicar, ¿no?, qué ocurre en esa unidad de cuidados paliativos del hospital. Antes de continuar, vamos a señalar que lamentablemente en este inicio de temporada no vamos a contar con la concejala de Participación Ciudadana y de Mayores del Ayuntamiento de Ponferrada, con María Luisa Varela. Esperemos que en siguientes programas sí podamos sentarla, ¿no?, aquí en la mesa, la echamos de menos, así que se recupere muy pronto y enseguida podrá contar con nosotros. Yo lo primero que quiero es destacar, ¿no?, Encina, el ingente trabajo que hay detrás de unas jornadas como las que se celebraban hace unos días aquí en Ponferrada, con más de un centenar de profesionales, con un amplísimo programa que estaba reunido bajo ese título genérico de vínculos e incertidumbre para abordar los cuidados paliativos y esa, digamos, me imagino que poner al día, ¿no?, todo lo que ha ocurrido en estos años. Tenemos en estos 4 años con una pandemia de por medio, una ley de eutanasia también de por medio, pero en fin, conviene, ¿no?, que de vez en cuando los profesionales os juntéis y debatáis, pongáis opiniones en común. El PACIL hace las jornadas cada 2 años para mantener actualizados los conocimientos y sobre todo pues para intercambiar un poco pues las experiencias de cada uno de los servicios. Son unas jornadas que la asistencia es prácticamente solo para profesionales que están implicados en los cuidados paliativos. También es una forma de divulgar ante la población la importancia y la relevancia de los cuidados paliativos, más ahora con lo de la ley de eutanasia, que bueno, pues que tiene que ver, pero pues sobre todo los paliativistas lo que intentamos es desarrollar y que se desarrolle bien todo lo que son los cuidados paliativos. Es decir, que no haya necesidad, ¿no?, de solicitar esa eutanasia, ¿no?, porque sois profesionales de la salud y de la vida, sobre todo. Mira, os lo puede contar el doctor Paredes, que son muchos los pacientes que nos ha tocado atender que cuando llegan a la unidad de cuidados paliativos nos piden acabar con su vida. Y en el momento que se empieza a interactuar con el paciente y con la familia, y se le empieza a controlar todos los síntomas, cambian de opinión. Te podría decir que prácticamente el 100%. Entonces, mi modo de ver las cosas, y es un modo muy personal, creo que necesita mucho el que se desarrolle bien unos buenos cuidados paliativos y que se abogue por sobre todo, pues darle importancia y la relevancia que tiene ante la sociedad. Bueno, enseguida vamos a hablar de esa ley, pero a mí me gustaría preguntarle al doctor Paredes la importancia de jornadas como esta, sobre todo para abrir a los ciudadanos, ¿no?, para divulgar, para que entiendan o puedan acercarse a la ciencia que realmente acompaña, ¿no?, en ese momento, no final, porque sí que también hay que aclarar que no es lo mismo una enfermedad crónica, que puede ser una terminalidad, ¿no?, cuando a una persona ya le acompaña un diagnóstico de poco tiempo de vida, pero ¿es necesario que la gente conozca cómo trabajan las unidades de cuidados paliativos? Bueno, sí, la verdad es que las reuniones científicas como las que usted alude, las que hemos tenido recientemente, son muy importantes, no solo por la actualización científica de multitud de aspectos y de un aspecto multidisciplinar, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, voluntarios, es decir, es una cosa ciertamente que supera la mera medicina paliativa, ¿no?
En este sentido, tener la oportunidad de ser conocidos por la población tiene relevancia. Yo creo que nuestra unidad es bastante conocida, puesto que yo diría que debe haber muy pocas poblaciones, por pequeñas que sean, de nuestra área sanitaria, que no hayan tenido, de las que no hayamos atendido al menos alguna persona, ¿eh? Entonces, yo creo que si somos conocidos, digamos, en el boca a boca de las personas que acompañan a los familiares a los que atendemos. En este caso, la unidad del Hospital El Bierzo tiene 6 camas y dedicadas además a pacientes oncológicos, ¿no? Sí, en este momento nosotros somos monográficos y disponemos de 6 camas, con 6 enfermeras, 6 auxiliares, un celador y personal administrativo. Claro, usted antes me presentaba con mucha benevolencia como jefe, pero debió haberme presentado como el indio, porque estoy solo. Entonces, es uno de los motivos por los cuales de momento no podemos llegar a más personas como quisiéramos, ¿eh? Pero efectivamente el final de la vida reza para cada persona, sea por causa oncológica o por causa no oncológica, lo que es más habitual, claro. ¿Y qué ocurre con esos pacientes no oncológicos, patologías cardíacas, neurológicas? ¿Qué ocurre con esas personas que necesitarían también ese tipo de cuidados? Porque, claro, me imagino que la unidad trabaja por incrementar el número de camas, pero las cosas no son fáciles. No, las cosas ciertamente no son fáciles. El personal que es el que le digo, y, y- y ya digo que llegamos hasta donde podemos. El resto de pacientes al final de su vida son atendidos pues, por el resto del sistema sanitario, a saber, a través de la medicina de familia. Su médico de cabecera atiende y bastante bien a los pacientes desde que nacen hasta que mueren, a decir verdad. Y luego lo que es en el hospital, cada persona, si fallece en nuestro hospital, en el que queda ingresado y en su servicio de referencia, dependiendo de la patología. Porque yo creo que deberíamos explicarle en este punto a la gente de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de cuidados paliativos, que quizá tiene pues una connotación un poco negativa o triste, ¿no? Cuando alguien asocia los cuidados paliativos ya al final de la vida, ¿no? Pero es verdad que puede haber una intervención de muchos años, ¿no? Con ese paciente, y básicamente lo que quiere el cuidado paliativo es ayudar a vivir, ¿no? A que esa vida se viva hasta el final con calidad y consiguiendo, ¿no?, que el enfermo, que el paciente se sienta bien y esté tranquilo. Efectivamente, sobre todo cuando hay una situación de terminalidad, en la unidad de cuidados paliativos lo que se intenta es tomar todas las medidas posibles para conseguir confort. Y otra de las cosas importantes es que se atiende al enfermo y a la familia como unidad terapéutica. Tan importantes son los cuidados que se les administra al paciente como la forma de interactuar con la propia familia, resolver conflictos que tengan pendientes, el darles todas las facilidades que puedan tener para poder morir en paz y para poder estar en paz. Porque yo la verdad es que, aquí ya hablo a título personal, el otro día yo me fui de esas jornadas con la sensación de que los cuidados paliativos no es que ayuden a morir, ayudan a vivir, porque al final es verdad que todos nos vamos a morir, pero antes de morirnos tenemos que intentar vivir con calidad y queriendo vivir. Al final, pues uno se muere, a casi todo el mundo me imagino que le viene mal morirse, pero cada uno tiene su momento y eso es, me imagino que inevitable, pero ustedes forman parte de esa parte de la medicina que ayuda a que esa recta final sea digna. Entonces, yo me fui con esa idea, no sé si era un poco, si lo he pillado, me enteré, ¿no? Soy una buena alumna, pero me fui con la sensación de que, más que ayudar a morir, ayudan a vivir los cuidados paliativos. Sí, la verdad es que lo ha pedido muy bien. No, ciertamente es una forma de asistencia a las personas con carácter multidisciplinar. Como decía antes, supera la mera medicina paliativa, ¿no? Entonces, se pretende un cuidado holístico desde todos los puntos de vista susceptibles que podemos ayudar a una persona. Naturalmente, el aspecto médico, tratamiento de enfermedades, alivio de síntomas, ¿sí? También desde el punto de vista social y familiar, de tal manera que la persona, en lo posible, pierda los menos roles de su vida habitual, quiere decir, conserve su individualidad
y conserve hasta donde podamos ayudar su sitio en su familia y su sitio en sociedad. De tal manera que solo con lo que, bueno, y desde luego en lo posible echando un capote en asuntos espirituales, asuntos trascendentes, que al final de la vida se revelan mucho más importantes de lo que en nuestra vida normal y plenamente dependiente y a 20 años vista podemos suponer. Todos estos elementos forman parte de los cuidados paliativos, sin una clara preponderancia de uno u otro. Eso también lo hace el servicio, ¿no? Esa ayuda espiritual, independientemente de que uno profese una religión o no profese una religión, esa ayuda, ¿no? Para irte tranquilo o irte en paz, ¿no? Cerrar todos los círculos que tengas abiertos y esa sensación de plenitud, ¿no? Para irte de esta vida y sobre todo una cosa muy importante también, esa imagen, ¿no? Que dejas a los que se quedan aquí de ti, que cuando se transite ese duelo que es obligatorio, ¿no? Porque estamos hablando de pérdidas y siempre son dolorosas, pero cuando se transite ese duelo al final que haya esa sensación de paz, ¿no? Y el que la haya experimentado sabe de lo que estamos hablando. Mira, sobre todo el intentar mediar en el pacto de silencio, porque realmente muchas veces los familiares no tienen esas habilidades como para poder responder a las necesidades de la persona que se está muriendo. Entonces es el facilitarle la comunicación con la familia y el facilitar que pueda resolver cosas que tiene pendientes antes de poder fallecer y que pueda tomar decisiones. Es decir, el paciente es el único que puede decidir en cómo quiere que sean las cosas alrededor de su final de vida. Ese pacto de silencio, cuando la familia decide a lo mejor pues, que el paciente mejor no lo sepa, ¿eso todavía existe? Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Y algunas veces en la propia fase de la negación de la enfermedad por parte del paciente, pues también como que alienta un poco ese pacto. Cuando hacemos las intervenciones para que pueda haber comunicación con la familia, nos damos cuenta de que el paciente tiene todo el conocimiento del mundo, la familia también, pero lo que falta es comunicación. Y en el servicio lo que se intenta es facilitar esa comunicación. Doctor, no sé, quizás su acento ayuda bastante, pero ¿cómo es esa relación con las familias? Estamos hablando de un servicio donde el paciente no se ve como único, ¿no? Sino como unidad familiar. ¿Cómo se intenta gestionar ese vínculo familiar en un momento tan determinante? Lo que necesitamos fundamentalmente es tiempo y espacio. El tiempo con la actividad asistencial tan frenética, pues es el que es, no nos vamos a engañar, así son las cosas. Luego, a través del espacio. En este sentido hay bastante sensibilidad desde nuestro hospital, en que se permite, salvo ocasiones muy puntuales de congestión y de colapso hospitalario, se permite habitación individual con acompañamiento familiar. De tal manera que ese tiempo y ese espacio, bajo cuidados profesionales, permiten todo este elemento de cuidados multidisciplinares, puesto que tienes tiempo para hablar con los tuyos, tienes tiempo para hablar con las enfermeras que entran, tienes tiempo cuando se puede para hablar con el médico. Entonces, desde esta manera, hablaba antes de todo esto te permite un cuidado, como digo, holístico. Hacer hincapié en la comunicación, en que esto esté facilitado desde la intimidad de la habitación, en la medida de lo posible con apoyos psicológicos, que esperamos poder contar también con ellos en breve. También desde el punto de vista social, nuestras trabajadoras sociales pues conocen con frecuencia a muchos de nuestros pacientes y todo esto, y desde luego desde el mejor alivio sintomático posible. Desde esas cuatro patas de banco: tiempo, intimidad, comunicación, ayudas psicológicas, sociales y ayudas sanitarias, claro. O sea, que la reivindicación que hace el servicio para conseguir más camas también se suma a esa reivindicación de contar, ¿no? con propios profesionales, no sé si es así, del propio complejo asistencial, para que presten esa ayuda psicológica, que me imagino que será demanda o por de base en el sistema. ¿Cómo se está planteando?
Bueno, esperemos contar con un profesional de la psicología en breve, ¿eh? Desgraciadamente carecemos de él de los últimos 5 meses por jubilación del último profesional. No puedo decir más, sé que hay intención por parte de nuestra gerencia para solventar el asunto. La verdad es que la sociedad tiene una relación un poco de espaldas a la muerte, pero la pandemia sí que nos enseñó lo importante, ¿no?, que es despedirse de los seres queridos. Hay muchas despedidas pendientes en este país, en esta comarca con la COVID, ¿no? Y fue un gran aprendizaje, me imagino, para todos, ¿no? Lo importante que es despedirse como es debido, ¿no?, de la gente que queremos, todas esas despedidas traumáticas, esos duelos tan terribles, ¿no?, que nos dejó la pandemia. Ese es uno de los aprendizajes que debemos de sacar. Indiscutiblemente. El poder acompañar a tus seres queridos y sentirte tú útil a la hora de despedirlos, eso también es un buen avance para luchar contra el duelo patológico. Si tú te sientes útil y tú puedes cuidar y tú ves que tus cuidados están favoreciendo una buena despedida y una buena separación de esta vida de la persona que tú quieres, pues te deja mucho más tranquilo. No te quita el sufrimiento, evidentemente, cuando pierdes a alguien que quieres, toca sufrir y toca notar la pérdida, pero sí que lo favorece. Desde luego Paliativos tiene un máster en despedidas, pero claro, la verdad es que yo no sé si uno se acostumbra a trabajar en un servicio así, si es demasiado duro o al final ayudar a la gente a estar bien hasta el último momento de sus días da subidón, como nos decía una de las profesionales que luego vamos a escuchar. A ver, yo puedo hablar por mi experiencia profesional y por mi experiencia personal. Los pacientes mueren en todas las unidades. La ventaja que tiene la unidad de paliativos es que tú tienes tiempo suficiente como para poder trabajar y poder acompañar. Entonces, es un trabajo que tú no puedes realizar en otras unidades por la carga asistencial. Y sin embargo, en la unidad de paliativos es algo específico que entra dentro de tus funciones. Y eso, lógicamente, para nosotros también es algo muy positivo. El Congreso también, las jornadas también abordaron, como yo decía al principio, en este espacio de 4 años ha surgido una ley de eutanasia que regula la eutanasia, y un mensaje claro de la mayor parte de los profesionales que participaban en esas jornadas es la importancia de desarrollar un buen sistema de cuidados paliativos, ¿no?, previo a esa ley de eutanasia. De hecho, el presidente de PACIL, que forma parte del Comité de Ética de Castilla y León, decía que de esas 17 eutanasias solicitadas en el último año en Castilla y León, desde que entró en vigor en junio de 2021 la ley, 17 personas la solicitaron y 4 dieron marcha atrás a la solicitud, ¿no?, una vez que empezaron a recibir esos cuidados paliativos. 4 personas que decidieron seguir adelante hasta que, en fin, les tocará su hora de forma completamente voluntaria, gracias a esos cuidados paliativos. Es un dato interesante, ¿no?, apostar por los paliativos antes de apostar por esa eutanasia. Sabemos una cosa, la eutanasia es un derecho, es una ley y como tal debe ser cumplida. Eso no admite discusión, ¿eh? Admite objeción de conciencia, pero no incumplimiento de ley. Entonces, pensemos que desde el tiempo que ocurre, desde que una persona solicita la eutanasia hasta que ésta se realiza en condiciones óptimas son unas 6 semanas, ¿eh? Entonces, es un tratamiento relativamente sencillo, complejo para la persona que la solicita por la situación personal de altísimo sufrimiento. Y frente a eso, para ofrecer unos cuidados paliativos, necesitamos una infraestructura que en 6 semanas no van a estar listas. Necesitamos profesionales formados, necesitamos tiempo, necesitamos fondos, necesitamos ayudas sociales, necesitamos ayuda a los cuidadores. Todo eso para generar una situación de tratamiento y de cuidado real, efectivo, y no sobre el papel, de tal manera que quien quiera solicitar cuidados paliativos se vea realmente cuidado entre los suyos, como decía antes, en su sitio,
y conservando toda su individualidad personal. Para ello nos falta mucho, por eso y se ha comentado en las jornadas, necesitamos unos cuidados paliativos plenamente desarrollados para que las opciones que libremente elijan las personas al final de su vida en condiciones de estrés y sufrimiento sean equiparables. La eutanasia, como digo, en 6 semanas acaba siendo un tratamiento eficaz que a través de adelantar la muerte del enfermo acaba con su sufrimiento. Necesitamos que en un tiempo, no me atrevo a dar tiempo ni semanas, pero sí que razonablemente desde que la persona solicita una atención paliativa, todos los recursos estén disponibles para ella. Y me da la impresión que en este momento no lo están. Por eso surgen las dudas de que ante unos cuidados paliativos deficitarios notoriamente, en una notoria carencia, las decisiones de que las personas puedan ser libres en el sentido de que se elija entre dos opciones plenamente desarrolladas. Ese es el sentir, creo yo, de las eutanasias entre la asistencia paliativa y la petición de eutanasia. Para que la gente que nos vea más o menos tenga claro, uno solicita esa eutanasia, pero tiene que superar, ¿no?, una serie de, digamos, de requisitos, o cumplir una serie de requisitos. Hay un comité también que se reúne y autoriza o no ese procedimiento. Quiero decir que realmente hay un proceso desde que se solicita hasta que se autoriza, ¿no?, esa eutanasia. Como yo decía, 17 solicitudes, se concedieron 5, 4 personas cambiaron de opinión cuando empezaron a recibir esos cuidados paliativos. Doctor Paredes, ¿en el Hospital del Bierzo se ha solicitado alguna? ¿Ha tenido que tramitar alguna petición de eutanasia? Yo no, y lo desconozco, no puedo responder a esa pregunta. A mi entender no, pero pero sin seguridad en mi respuesta. Pero bueno, es un debate que todavía sigue vivo, a pesar, como yo digo, de que la ley entró en vigor hace un año ya, en junio se cumplió un año, pero es un tema que sigue vivo y que se ha traído a las jornadas porque sigue bueno, suscitando pues, dudas, un planteamiento muy abierto. Los profesionales de la salud que se forman para dar vida o para mantener la vida, ¿no?, se enfrentan también a esta ley, que, como muy bien dice el doctor Paredes, las leyes hay que cumplirlas, se puede evidentemente objetar, pero las leyes hay que cumplirlas. Pero no sé si fue un poco el tema que más debate suscitó en estas jornadas. Yo creo que sí, y de hecho también se calentaron en algún momento algún ánimo. No es solamente el que se apruebe o no la ley de eutanasia, sino que quién es el que aplica al final de esas semanas, de esas 6 semanas, el tratamiento para acabar en pocos minutos con la vida de una persona. Creo que hay que tener la cabeza muy amueblada y que tiene que ser un equipo específico que tenga una buena preparación, porque no es fácil lidiar con eso. En las jornadas a nivel pasillo se comentó de algún profesional que había tenido que participar en una eutanasia, que desde el momento que se eutanasió a ese paciente no pudieron volver a dormir, han dormido mal. No es fácil, no es fácil. Creo que tienen, a mi modo de pensar, siempre hablo desde algo personal, creo que de la misma manera que hay equipos que se preparan de forma específica para hacer una extracción de órganos, los equipos que practiquen la eutanasia tienen que ser equipos voluntarios, no obligados, y que estén perfectamente preparados. Eso hay que elaborarlo, no es fácil. En cualquier caso, siempre todo parte de la voluntad del paciente, ¿no? En ese sentido, sí, no es un equipo médico el que toma la determinación, parte de la opinión de un paciente, de una petición de un paciente, pasa una serie de requisitos. Quiero decir que en el fondo esa decisión, esa voluntad es inequívoca de la persona que está sufriendo, ¿no? En este caso, bueno, la parte médica simplemente lo que hace es acompañar en esa voluntad. Pero a ver quién es el guapo que le define sufrimiento. Porque puedo sufrir un montón y resultarme la vida imposible de afrontar,
Si yo tengo a mi familia y no puedo pagar la renta, no les puedo dar de comer, quiero decir, el sufrimiento es algo, como dijo el doctor Paredes, tiene un punto de vista holístico, afecta a la salud de la persona desde un punto biopsicosocial. O sea, ¿cuál es el sufrimiento? ¿Dónde está el sesgo? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Es decir, tiene que haber un criterio, es decir, una enfermedad progresiva, incurable, con un sufrimiento. Es decir, no todo el mundo que pida la eutanasia cumpliría un criterio ético, moral, médico, no lo sé. No, sino esto sería... o los miedos que tenía la gente que había alrededor de las jornadas, ¿no? Es decir, es que esto abrió una puerta a quitar a un montón de gente del medio. No nos equivoquemos. La persona tiene que estar en pleno dominio de sus facultades para tomar la decisión, y solo y exclusivamente la puede tomar el paciente, no la puede tomar ni el médico, ni el familiar, ni nadie, o sea, es el propio paciente. Bueno, ya para terminar, doctor Paredes, es verdad que por suerte los servicios sociales, la medicina cada vez nos hace que vivamos más, que la longevidad se alargue. Además, en la comarca del Bierzo es una de las zonas con mayor longevidad de nuestro país. Eso no sé si implica que cada vez vamos a ser más las personas que tengamos la potencialidad de utilizar esos cuidados paliativos. Me imagino que es una ciencia, una rama de la ciencia que también avanza, ¿no? Cada vez hay mejores métodos para aliviar el dolor, para hacer más llevaderas esas patologías crónicas. Pues sí, la edad media de la población aumenta. No sabía el dato que da usted del Bierzo, que fuera de los más longevos de España. Pero vamos, la verdad es que desde que empecé a trabajar en medicina lo vengo notando. Yo cuando empecé a trabajar con 70 y tantos años ya pensamos que eran gente muy mayor, y ahora prácticamente pues según la Fundación de los nonagenarios. Según la Fundación Matrix de Galicia, en el Bierzo quintuplicamos la tasa de longevidad de España. Así que están iniciando un estudio para ver cuál es el secreto de la longevidad que tiene la comarca del Bierzo, el norte más longevo que el sur, y nuestra zona, especialmente Galicia, el Bierzo, tenemos una tasa de longevidad importante. Cada vez hay más personas que superan los 100 años, eso es síntoma de muchas cosas positivas, pero claro, también supone retos, ¿no? Porque claro, cuanto más vivamos, evidentemente, pues más vamos a tener que necesitar servicios, y entre ellos pues los sanitarios, lógicamente. Claro, supone retos desde el punto de vista de la dependencia, de la cronicidad, de la comorbilidad, es decir, de enfermedades coexistentes y de sintomatología vinculada a distintas enfermedades de forma crónica. Sin duda es un gravísimo reto biopsicosocial, si es que es holístico, no se puede entender de otra manera. Digamos que la mera medicina, una vez más, se ve superada por la realidad. Bueno, pues agradecemos mucho que nos haya acompañado al doctor Antonio Paredes. Como él muy bien decía, es el único, pero es el jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital El Bierzo. Con él hemos completado la primera parte de este programa. Gracias por asomarse a este Cuídate, y ojalá pues nos escuchemos más veces, desde luego antes que se celebre esas próximas jornadas, que como muy bien decía Encina, son dentro de 2 años, ¿no? No, es el próximo año. Con lo de la pandemia, como aquí tenemos que coger carrerilla para poderlo hacer en tiempo y forma. Recuperar el tiempo perdido. Sí. Bueno, pues lo dicho, doctor Paredes, un placer, y hasta cuando usted quiera. Muy agradecido. Un abrazo, buenas tardes. Un saludo. Nosotros hacemos un alto en el camino, unos minutos de publicidad, y enseguida recuperamos algún testimonio de esas jornadas precisamente. Escuchamos a alguno de los médicos también que trabajan incluso en esa asistencia paliativa a domicilio, que también se presta en el Hospital El Bierzo. Hasta ahora. Continuamos en este Cuídate, hablando de los cuidados paliativos. Despedimos al jefe de la unidad del Hospital El Bierzo y vamos a incorporar un testimonio que conseguimos en esas jornadas, al presidente de la Sociedad Castellano y Leonesa de Cuidados Paliativos, de Francisco Vara, que la verdad es que es una persona que merece mucho la pena escuchar, que tiene una visión
extraordinariamente humanista de los cuidados paliativos, del papel que juegan en la sociedad y además él con conocimiento de causa forma parte también de ese Comité de Ética de Castilla y León que autoriza o que tiene que estudiar, ¿no?, esas solicitudes de eutanasia que queremos remarcar que evidentemente no la puede solicitar cualquier enfermo, tiene que cumplir unos requisitos, es una solicitud personal y luego evidentemente tiene que ser autorizada por ese Comité Ético de Castilla y León. Hemos hablado con él y la verdad es que merece mucho la pena escuchar a Francisco Vara, presidente de esa Sociedad Castellano y Leonesa de Cuidados Paliativos. En cuidados paliativos sobre todo reímos porque ayudamos a las personas a que las últimas etapas de su enfermedad estén contentos, estén libres de dolor, con los síntomas bajo control, rodeados de la gente que le quiere y atendiendo sus necesidades espirituales, sociales, musicales, ¿no? Y hacerle la vida lo más agradable posible, ¿no? La vida merece la pena vivirse hasta el último momento. Es vida hasta el último momento. Pero es una buena reflexión porque la sociedad el tema de la muerte lo mira así con miedo, con respeto. Bueno, la muerte es un momento. Hasta que tú te mueres, todo es vida. Todo es vida y hay que aprovecharla hasta el último segundo, ¿no? Porque no sabes, incluso en el último segundo, lo que se puede sacar de la vida, lo que te puedes llevar para allá y el recuerdo tan imborrable y tan importante que puedes dejar en la gente que te quiere. Entonces, hay que lucharla hasta el último instante, ¿eh? Pero ya te digo, la muerte pasa y pasó. No tenemos que prepararnos para la muerte, tenemos que prepararnos para vivir la vida hasta la muerte. En cualquier caso, venimos de esta etapa pandémica en la que hubo muchas familias que no pudieron despedirse. Hay muchas despedidas pendientes que ha dejado un poco tocada y marcada, ¿no?, a la sociedad. Hay muchas despedidas pendientes, hay mucho duelo pendiente, ¿no? Porque las despedidas se preparan, las despedidas que no están previstas son despedidas traumáticas que hay que trabajar, ¿no? Y eso puede dejar una huella en el corazón de cada uno que al fin y al cabo termina saliendo en un momento determinado y eso hay que trabajarlo y es mucho más difícil trabajarlo después que ahora. La pandemia nos ha podido a todos, la pandemia ha sido algo que nos ha dolido, que ha precipitado muertes en solitario, la soledad es terrible, ¿no? El morir solo es terrible y es lo que nos ha tocado, una pandemia que indirectamente y no por nuestra culpa ha deshumanizado el trato humano, ¿no? Ha sido una pandemia poco humana. A mí me gustaría preguntarle, este tipo de congresos ayudan también, ¿no?, a abrir el concepto a la sociedad que el cuidado paliativo no es el de la terminalidad, ¿no?, abarca mucho más. No, el cuidado paliativo no es la terminalidad, el cuidado paliativo es un cuidado de vida. Y el cuidado paliativo ayuda a los pacientes a los que se les diagnostica una enfermedad en la cual ya no hay un tratamiento curativo, que puede tener una esperanza de vida de 5 años, a que si desde ese momento nosotros intervenimos, junto con los tratamientos que hacen nuestros compañeros para alargar la supervivencia, las cosas van a ir mucho mejor. Los pacientes van a estar más contentos, van a estar más integrados en su entorno. Vamos a intentar que vivan hasta el último instante con la mayor normalidad posible, porque procuramos que ellos estén en cada momento de su enfermedad donde lo necesitan, en el hospital, pero preferiblemente en su casa. Y ese es nuestro esfuerzo, tratar todo lo que le preocupa para que ellos solo se tengan que dedicar a disfrutar de su entorno, ¿no? Es difícil, pero la mayoría de las veces lo logramos. En junio, ya para terminar, se cumplía un año de la entrada en vigor de la aplicación de la ley de la eutanasia. ¿En Castilla y León ha habido muchas peticiones? Bueno. Es una pregunta con trampa. Yo soy vicepresidente de la Comisión de la Eutanasia de Castilla y León, ¿vale? De garantía y evaluación de la eutanasia. En un año ha habido 17 peticiones de eutanasia. Se han llevado a cabo 5 eutanasias. Se han rechazado otras 5 peticiones y ha habido 4 peticiones que el paciente ha revocado precisamente cuando recibieron cuidados paliativos. Dijeron que no querían la eutanasia. ¿Qué pasa con los cuidados paliativos? Que la extensión no es universal, que hay muchas personas en Castilla y León a los cuales no les llega este recurso y entonces no tienen la autonomía suficiente para decidir libremente sobre el final de su vida, porque solo le queda, para aliviar el sufrimiento, la alternativa a la eutanasia. ¿Qué pedimos con estas jornadas? Lo que decían antes, concienciar a la sociedad y concienciar a la Administración que sin unos cuidados paliativos de calidad no es posible una decisión autónoma al final de vida por parte de los pacientes y los familiares. Por lo tanto, primero cuidados paliativos y luego ya pensamos en la eutanasia.
Bueno, ese es el mensaje que quedó claro en estas jornadas, ¿no? Primero cuidados paliativos y luego valorar más allá, ¿no? Y es verdad que paliativistas hay pocos, camas en el hospital también hay pocas, pero la red de salud, de sanidad es muy amplia, el médico de cabecera, la enfermera a la que vemos cada día, ¿no? Están dispuestos, me imagino, que ayudar a esa persona que necesita esa ayuda cuando tenga un dolor o una patología con la que se le haga cuesta arriba vivir. Efectivamente. A ver, había un protocolo del SACIL que era 2017-2020 y en ese protocolo lo que se intentaba era integrar los cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos y hacerlo universal. Articulado en torno a la atención primaria, los que lo tengo aquí. Efectivamente, o sea, dándole la carga a la atención primaria, porque tal y como decía el doctor Paredes y el doctor Vara, donde uno tiene que morirse es en su casa, en su cama, rodeado de sus cosas y rodeado de los suyos. Y no pendientes de un horario de hospital, de una comida de hospital, quiere decir, normalizar la muerte y darle calidad de vida a esa vida que te queda hasta el último segundo. ¿Quién es el que atiende más a ese paciente y lo conoce mejor? Evidentemente su médico de cabecera y su enfermera de cupo. Y los que van a dar esa atención cercana dentro del domicilio. Y además tenemos también el servicio de hospitalización a domicilio, del que nos hemos aprovechado y lo hemos disfrutado muchos. Yo también me incluyo con mi padre en una situación de terminalidad. El apoyo que yo tuve de hospitalización a domicilio fue brutal. Así como se han reivindicado el aumentar los cuidados paliativos, también habría que sensibilizar para ampliar la unidad de hospitalización a domicilio, que fueran más profesionales y que pudieran llegar a todo el Bierzo, porque no llegan a todos los sitios. No hay suficientes profesionales ni suficiente infraestructura como para poder cubrir todas las necesidades de la población. Bueno, pues sí que hemos charlado con una de esas personas que forman parte de ese equipo, ¿no?, de atención a domicilio que trabaja en la comarca del Bierzo, y vamos a escuchar la pasión con la que habla de su trabajo y sobre todo esa posibilidad de atender a la persona en su entorno y cómo mejora, ¿no?, la calidad de vida y cómo mejora ese bienestar y esa recepción incluso del tratamiento que recibe. Es la doctora Carmen Astorgano, que formaba parte también de estas jornadas, participaba, creo que era, dirigía una de las ponencias o una de las mesas redondas de estas jornadas sobre cuidados paliativos. Vamos a escucharla. Es algo variable. En la actualidad, por ejemplo, ahora estamos una compañera y yo, dos médicos, y tenemos como 10 pacientes cada una de nosotros. Los vamos rotando y nos vamos organizando según sea la evolución del paciente. O vamos a verlos todos los días, en caso de que el enfermo esté malito y esté con un cuidado paliativo importante, o en el caso de que un paciente no está tan malito, pues vamos organizando las visitas cada 2 días, cada 3 días, depende de la patología que tenga el paciente. Llevamos pacientes paliativos, oncológicos y paciente paliativo no oncológico, que la diferencia es importante y son distintos. Y entonces ahí es nuestro apoyo a ese tipo de paciente. Quizá yo vengo de las urgencias y llevo enamorada de cuidados paliativos hace 3 años, creo, y somos los grandes conocidos. Ayudar a un paciente paliativo da subidón. Y yo estoy realmente enamorada. Patologías crónicas que no se benefician de tratamientos activos, que no se benefician de ingresos en el hospital y nosotros los podemos ayudar desde casa. No estamos hablando del paciente oncológico, un paciente con una insuficiencia cardíaca que ya no requiere más estudios ni ecocardios porque ya está súper estudiado, ni ingresos en la UCI. Nosotros en las casas y en los domicilios podemos ayudarles y les ponemos sus bombas de Seguril para quitarles esa sensación disneica. No significa la recta final. Tenemos pacientes que están con nosotros desde hace 1 año. No vienen al hospital y los tratamos nosotros en casa. Haría falta más, pero haría falta potenciar esta unidad, pero mucho. Los hospitales es algo obsoleto. La atención en las casas, como antiguamente era, es el futuro. Es un paciente mucho más contento, con su familia, en su casa, se siente querido y nosotros somos distintos. Yo soy distinta en el hospital cuando entras en una casa y te dejan estar con ellos y te sientes y les das la mano y te cuentan su vida y tú estás ahí para ayudar.
y hay que llevar sonrisa. Mira, vengo ahora de la charla que estaban hablando de la musicoterapia en el presente, y es verdad, tenemos que darles presente a sus pacientes. Y es impresionante. Y es que la muerte llega, yo siempre se lo digo al paciente, cuando te enfrentas a un paciente paliativo, dices, pero es que morir nos vamos a morir todos, pero no estamos preparados. Pero la gente la afronta con mucha dignidad, ¿eh? La paciente en su recta final de la vida te da lecciones de vida, pero lecciones de vida, que llegas a casa y dices, pero vamos, ¿de qué me estoy quejando yo? Lecciones importantes de vida. ¿Hay algún paciente aquí que haya solicitado la eutanasia, sabes? No, que yo sepa no, y nunca la haría. Me mojo. Hay que paliar y hay que ayudar. O sea, que usted objetaría, ¿no? Sí, hay que ayudarles. Es duro. Esa es mi opinión personal, de doctora Carmen Astorgano de la Puente. Hay que ayudarles y paliar los síntomas. Pues después de escuchar a la doctora Carmen Astorgano, que dice que da subidón, ¿no? Ayudar a los demás y que la gente se muere con mucha dignidad, ese equipo que entra en las casas y que presta esa asistencia a domicilio en un momento tan complicado y que entra en la intimidad de un paciente, además, y de una familia que está viviendo un momento tan difícil. Aunque los cuidados paliativos realmente toman sentido, hemos hablado todo el rato, ¿no?, de las familias y terminamos este programa incluyendo a una familia, ¿no?, que ha sido usuaria de ese servicio de cuidados paliativos y que la verdad es que fueron muy receptivas a esta invitación, aunque sea también, como yo digo, entrar un poco en la intimidad, ¿no?, de una familia, pero es verdad que las dos hermanas muy conocidas, Mar y Bea, su padre ha sido usuario, ¿no?, del servicio de cuidados paliativos y, en fin, hemos hablado siempre en tercera persona de las familias y ahora por fin lo hacemos en primera persona. ¿Qué nos podéis decir de esa etapa final, ¿no?, de lo que supone enfrentarse a la recta final de un ser querido? Remueve todos los sentimientos el volver a acordarnos de aquella época, de aquella etapa. La verdad es que para nosotros se abrió una solución. Nuestro padre ingresó, pues fue un cáncer, un carcinoma, y fue muy rápido y ingresó muy malito. Y cuando ya vimos que no había nada que hacer y nos dieron la oportunidad de pasar a cuidados paliativos, fue un trato exquisito, con él como paciente, pero con la familia como éramos nosotros, como sufridores, como asumiendo una situación que era inminente, pero que por egoísmo no queríamos que ocurriera. Entonces el hecho de poder hablar, de poder intercambiar pues esos sentimientos, uno se queja, siempre se queja y protesta y echa la culpa a todo el mundo y a todas las cosas, pero la verdad es que paliativos en ese momento para nosotros fue una solución porque fue un bálsamo de aceite, fue el encontrar donde poder llorar, donde poder entender, donde poder y finalmente dejar marchar. Dejar marchar, que es muy importante tanto para el paciente, que lo agarremos mucho, pero para la familia que sepa dejar marchar. Pues esa ayuda que nos proporcionaron todos fue realmente un bálsamo. Hay mucho que gestionar, ¿no?, sí, en ese momento. Muchísimo, muchísimo. Mira, yo te puedo contar, yo no recuerdo tanto, Mar recuerda más, que son momentos concretos. Esto fue en 2016. Entonces yo lo que recuerdo realmente es cómo nos sentimos en esa situación, ¿no? Entonces tienes que gestionar, por un lado, tener la sensación de que tu padre, que está allí y con el que no puedes hablar porque evidentemente ya no puedes mantener esa comunicación física, tienes que saber que está bien, tienes que gestionar que está bien, que no está sufriendo. Y para eso, o sea, las personas que están allí en paliativos son fundamentales. La manera en la que te explican las cosas, cómo te van enseñando, es decir, cómo tú vas viendo realmente que es cierto que está bien, que no está sufriendo. Y luego algo que comentaba Mar, que para mí es fundamental y que tienes que gestionar, y es que es algo que preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Pues ellas se encargaban, todas las personas, todo el personal que está en paliativos, se encargaba de cuidar al cuidador, ¿sabes? Se encargaba de cuidarnos a todos nosotros, eso de hacernos sentir bien. Y nos ayudó, también lo que comentaba Mar, a prepararnos para dejar marchar. Tienes que saber que se va a ir, pero tú tienes que asumir y además tratar de hacerlo con amor, no con dolor. Es decir, ese cambio de decir se va y me duele, a que yo os digo a día de hoy, el recuerdo que tengo de esos 4 días que estuvo mi padre allí, te garantizo que no es con dolor, es con auténtico amor y agradecimiento. Entonces gestionar todo eso es, de verdad que es maravilloso, es un trabajo brutal. Lo decía el presidente, ¿no?, del colectivo en Castilla y León, que hasta que uno se muere es vida y no sabemos la imagen que le podemos dejar a la gente que se queda aquí, por eso hay que hasta el final
disfrutar de la vida y al final pues a todo el mundo le viene mal morirse, pero a todo el mundo le llega su momento, ¿no? Y más a los propios. Claro, evidentemente. Lo que pasa que supongo que primero hay que asumir el diagnóstico, después hay que asumir que no hay nada que hacer, me imagino que no es fácil, ¿no? Y luego pues hay que empezar todo ese proceso de duelo que se pone en marcha ya mucho antes de que la persona fallezca. Totalmente, sí, ¿verdad? Correcto, sí, ¿Te sí, acuerdas? sí. Además, ¿te acuerdas, Mar? Nosotros somos 3 hermanas y cada una de las 3, cuando nos dijeron que mi padre, o sea, nos dieron el diagnóstico y es más, nos dijeron lo máximo que va a tener son 6 meses de vida, que luego al final fueron 3, Exacto. ¿verdad? Cada una, además, ¿te acuerdas? Y cada una adoptamos un papel distinto. O sea, me acuerdo que Mar era como decir, no puede ser, lo negaba. Claro, yo, no puede ser, hay que buscar una como solución. mi formación es científica, con lo cual yo decía, no, bueno, este problema efectivamente existe, pero hay muchas investigaciones y tiene que haber una solución, vamos a buscarla, que es que la tiene que haber fijo. Entonces, cuando ves que dada la situación, y además eso, fíjate, es una persona mayor, este proceso va a ir más despacio que una persona joven. Y es que no, o sea, fue visto y no visto, y no nos dio prácticamente... Yo creo que a él sí le dio tiempo a prepararse y a prepararnos, pero nosotras no. O sea, yo personalmente me costó mucho asumirlo, pues por esa formación, porque decía, no, esto no son matemáticas, pero tiene que tener una solución. Si no siempre piensa, la ciencia avanza, ¿cómo no va a avanzar para mi problema? Para el mío, mucho Obviamente. más, claro. De hecho, tenías que haber visto, el caso de mi padre fue muy curioso, porque cuando mi padre ya se entera, o sea, le cuentan un poco qué es lo que le queda, la decisión que toma mi padre, que yo creo que fue de las grandes lecciones que nos dejó, nos dice, pues voy a empezar a despedirme de mis amigos. Y claro, podéis imaginaros la cara de todos, ¿cómo que? Es que sí, me voy a ir a Madrid a ver a este, me voy a ir a ver a aquel, luego nos vamos a tal sitio, vemos al otro. Entonces, acompañar a mi padre a despedirse de sus amigos, no sé si os lo podéis imaginar, pero o sea, fue una cosa increíble, o sea, impresionante. De verdad. Justo además hasta el día antes de ingresar en el hospital, Sí, ya estuvo como bien. Es que con tenía amigos tenía en gente en casa. casa. Sí, O sea, es que, bueno, pues fue muy entero. ¿Y él supo desde el primer momento lo que tenía? Sí. Quiso saberlo y la familia quiso que él fuera consciente de lo Que si lo hubieras conocido sabrías que con él no valía otra cosa. Bueno, Sí, también tiene tuvo que esa ser. oportunidad de despedirse, Sí, ¿no? sí, Porque sí, a sí, veces sí. mantener en secreto, que ya no sé hasta qué punto es posible, ¿no? Mantenerle a un familiar en secreto un diagnóstico. Eso entra ya, me imagino, que en conflicto con la ética profesional y la obligación Legalmente que tiene la obligación el médico de, claro, evidentemente por lo de ley de protección de datos, quien tiene que tener la información es el paciente, salvo que esté incapacitado para la toma de decisiones o no pueda entender cuál es la situación que tiene, evidentemente. Que es otra de las vueltas de tuerca que tenemos que dar a la sociedad, porque te encuentras con cantidad de familiares que dicen, no se le ocurra decirle a mi padre, a mi madre o a lo que tiene, no, perdón, las decisiones las tiene que tomar siempre el paciente. Y es el que tiene que tomar las decisiones. No Además más. tiene derecho a gestionar su tiempo como quiera. Efectivamente. Pero bueno, luego ya también la familia, lo que dices tú, es decir, la familia influye, la decisión al final es de ellos. Y ahora, no sé cuánto hace que falleció, en 2016. Sí. Cuando pensáis en vuestro padre, supongo que pensáis ya no solo lo que ocurre siempre, ¿no? Te quedas con los buenos momentos, pero habéis cerrado porque, claro, cuando uno pierde a un ser querido con un accidente o algo así, que a uno le da tiempo, pero ¿tenéis esa sensación de paz cuando pensáis en cómo terminó, cómo se pudo despedir? Pero gracias a él. Absolutamente. Gracias Bueno, a él. gracias a todas. Bueno, nosotros pusimos de también, nuestra parte, pero quien puso, gracias a él. Él se encargó de dejar, primero de eso, de hacerlo todo muy llevadero, de asumir perfectamente su situación. O sea, se fue despidiendo de todo el mundo, como dice Bea, de todo. Pues yo voy a contar un momento, algo más, en el que yo creo que nosotras también pusimos mucho. Os voy a contar una anécdota. Mi padre falleció el 20 de marzo. Esto significa que el 19 de marzo fue el Día del Padre. ¿Y dónde él estaba estábamos? allí, en paliativos, estaba allí en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, pues nos juntamos todos, que estaba mi madre, estábamos las 3 hermanas, estábamos casi todos los nietos. Los nietos todos, sí. Tenía 10 nietos y estamos prácticamente todos, ¿no? Entonces nos juntamos un poco... Sigue teniendo 10 nietos de momento, Bueno, Bea. que tenía, no, mi papá no, porque ya no está. Bueno, vale. Y entonces nos juntamos todos y lo que decidimos fue, vamos a celebrar el Día del Padre. Y lo celebramos. Vamos a celebrarlo. Y lo celebramos allí. Lo celebramos ahí todos juntos y no te puedes imaginar cómo nos facilitaron todo, incluso cómo nos acompañaron,
para celebrar el Día Porque del cuidados Padre, paliativos ¿sabes? es ese servicio del hospital en el que uno nunca se siente como que estorba, ¿no? Allí la gente está en un momento, el servicio entiende, ¿no? El momento en el que está esa familia. Partamos de la base que el paciente demanda atención cuando él o la familia no le puede dar esa atención, pero que el cuidador principal es la familia, no somos nosotros. Y que usuarios somos todos. Con lo cual es usuario el paciente, como te decía antes, pero también es usuario la familia. Nosotros tenemos que facilitar el que la familia pueda acompañar, cuidar, sobre todo en evitación del duelo patológico. Claro, ahí está. Y aquí tienes la prueba Claro. fehaciente de el poder acompañar, poder hablar sin tabúes y el facilitar las últimas voluntades del paciente, despedirse de los amigos, ir... Claro. Eso es un lujo. Es un lujo Totalmente. y así deberíamos Total. entenderlo, Así ¿no? debería Así ser. debería ser morirse, poder despedirse, entender que uno tiene un ciclo vital y que en algún momento se va a acabar claro. y que al final, pues, qué recuerdo, ¿no? El último Día del Padre en Sí, paliativos y aquí felices Y celebrándolo. recordándolo. Por eso te decía que realmente cuando tú dices, habéis cerrado el ciclo, es decir, lo podéis recordar con, ¿sabes?, con cariño, la paz. con paz. Claro, pues fíjate, es decir, porque una de las cosas que podemos recordar fue ese momento. Estábamos allí todos y había tanto amor y a la vez había, ¿sabes?, había una cierta alegría, fíjate lo que te estoy contando, o sea, que se me entienda bien, Claro, ¿sabes? es que... Porque estábamos todos juntos. Entonces, esa fortaleza de estar todos juntos, cuando tú puedes recordar a tu padre en un momento como ese, cada vez que nos acordamos de él, Además, lo es familiar que era maravilloso. papá, en ese Claro. sentido, con lo Sí, cual sí. para él, vamos, una felicidad vernos a todos allí. Sí, sí. Y siempre nos recordamos que el Día del Padre... La verdad es que qué testimonio personal, ¿no? Mejor imposible para terminar un programa dedicado a los cuidados paliativos. Como decía el presidente de la sociedad, hasta el último momento de vida todo es vida. Y ese es el recuerdo también que se llevó vuestro padre, ¿no? Celebrar el Día del Padre rodeado de quien quería, aunque estuviera en sus últimos momentos de vida, que bueno, en fin, tampoco sabía que eran exactamente los últimos, porque al final la muerte pues siempre te llega cuando menos la esperas, ¿no? Tal cual. Así que muchísimas gracias a Mar y a Bea, que Muchísimas también gracias. ayudaron y han sido soporte de, A vosotros, muchas gracias de a esas vosotros. jornadas que por fin se pudieron celebrar en Ponferrada, y muchas gracias Encina por acompañarnos también y acercarnos al mundo del cuidado paliativo. A ver si hemos intentado trasladar esa idea de que el cuidado paliativo, más que ayudar a morir, ayuda a vivir y a vivir con bienestar y con dignidad hasta el último suspiro de vida. Gracias a las tres. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima edición de Cuídate. Gracias por estar al otro lado.